¿Qué creen ustedes que debo decir, que debo pensar, que debo analizar tras haber visto esta expresión? Bueno, vamos a hacer un análisis preliminar, porque les voy a comentar, esto es mucho más profundo o requiere una investigación, un análisis mucho más profundo de lo que uno se pudiera imaginar. Creo que el broche de oro del fracaso de la gira de María Machado por Europa ha sido este detallazo, este show. Es difícil, a mí siempre me ha chocado, se los tengo que confesar, la postura del chavismo de tratar de llevar, o no todo, porque no es todo, pero sí muchas veces tratar de llevar las diferencias al punto de vista racial y sobre todo al punto de vista eh, de estratos sociales, ¿no? Siempre dije que los chavistas eran unos resentidos sociales. Esa era esa escuela que nos inculcaron, esa escuela política que nos inculcaron. Y tengo que decirlo, yo les he hablado muchas veces de mi mamá, y mi mamá, a pesar de venir de un origen muy, muy humilde, al crecer y convertirse en clase media, lamentablemente la clase media de nuestro país del siglo XX se volvió proclasista. Es decir, como ibas tú a ver hacia abajo, tenías que ver hacia arriba. Por cierto, les doy una anécdota rápidamente. Cuando viajé a Cuba en enero del 2024, una persona muy cercana a mí, eh, cercana, me dijo, pero ¿para qué viajar a esos sitios deprimentes? Viajar a esos sitios denigrados. Yo prefiero ir a Venecia o ir a Londres. Y yo le dije, coño pana, porque yo prefiero primero ver dónde se está cambiando la historia, no en donde ya fabricaron una historia. Y segundo, siempre los sitios populares tienen un encanto particular, más cuando han sido parte de una historia verdadera, reciente, y más cuando lo son en este momento. Es ese denigrar, ¿no? Que nos inculcaron, te repito, nosotros en clase media queríamos mirar hacia arriba, entonces los amos del valle eran a quienes debíamos imitar. Por eso yo entiendo mucho como en una población venezolana de donde existen urbanizaciones de clase media, eh, a pesar de estar muy lejos de Prado del Este o de La Lagunita, intentan imitarlos y votan por un candidato de alcalde de la oposición simplemente por decir que votaste de la oposición, porque si no, no sería no sería chic. Por cierto que el alcalde del municipio vecino terminó siendo chavista y ha resultado un verdadero alcalde versus el opositor del municipio que le hago referencia, que no sirve un coño, las calles llenas de hueco. Ahora bien, volviendo a nuestro tema, esto es sumamente revelador. Yo pienso, yo no, o sea, a mí me gustaría pensar qué piensa, o saber qué piensa María Machado, porque me gustaría saber si está regocijándose de lo que pasó o arrechísima, porque el impacto que esto va a haber un antes y un después de este día dentro de la oposición y dentro del marecorinismo. Si los grupos opositores centrados, moderados, venezolanos, han pensado en algún momento en retratarse con María Machado, el día de hoy debe haber desaparecido. Les estoy hablando en serio. Esto no puede pasar por debajo de la mesa. Si aquellos que piensan que esto estuvo muy bien y lo aplauden, señores, déjenme decirles algo. Están completamente alienados. Completamente alienados. Yo he comentado varias veces aquí que es una inmensa estupidez, una muestra de macaquismo político, estar señalando que si la señora Delcy Rodríguez es una macaca. De hecho, hice uno reciente ayer, no sé si está en este o en uno de mis otros perfiles, y yo decía que ese me parecía absurdo, porque además que la caraja es abogada, graduada en la Central, tiene 2 posgrados arrechísimos, uno hecho en Francia y uno hecho en Inglaterra, habla francés y habla inglés. Entonces, un macaquismo completo, el tú ponerte a despreciar a una persona que además de tener esas credenciales académicas, la caraja tiene o es la autora principal, tal vez no es la única, pero la principal, de un crecimiento sostenido de la economía venezolana a pesar de tener sanciones de 19 trimestres continuos, convirtiendo a Venezuela en los últimos 4 años en ser la de mayor crecimiento en la región por 3 años en ese periodo de tiempo, el mayor crecimiento en Latinoamérica. Entonces, ¿te parece relevante decir que la tipa es una macaco? Porque la otra pretenderá ser muy distinguida, pero no resalten más nada. Me van a perdonar. Me recuerda cuando uno le decía a Eugenio Mendoza, creo que era Mendoza, el heredero de Corimón, le decían
La gente decía, a él nada más le quedó se llamaba Eugenio, y le dijeron que nada más le quedó el EU, porque el genio se le escapó por cuanto la empresa, el consorcio que heredó del padre, lo llevó a la quiebra. Y ahora es exactamente igual, no pega una. Y aquí es una muestra de que no pega. Pero hay que bajar aún más. O sea, en pleno siglo XXI, que este sea el mensaje de de una persona que sube a tarima a representar a un supuesto líder de la oposición de un país. Es dantesco, es denigrante, es de verdad paupérrimo. Pero te voy a decir algo, que lo hagas desde España, desde Madrid, chico, la cagaste, pero por completo, Baute, la cagaste. También nos recuerda que este es el problema de los artistas que andan haciendo opinión política. Porque ¿quién coño nos ha dicho, o les ha dicho a muchos, que este tipo de bolsa, o Franklin Virgüe, o muchísimos de estos otros artistas, son un referente político? ¿Quién carajo? Es como si fuéramos a considerar a Ronald Reagan un referente político en su país. La cagó cuando fue presidente. Actuar. Cuidado, yo no estoy diciendo que no pueda tener alguno una preparación que le permita proyectar opiniones políticas, pero definitivamente no es el común de ellos. Orlando Urdaneta. Se vuelven referentes políticos. Aquí tienes el ejemplo. ¿Qué carajo? Desde España, desde Madrid, le grita a una política venezolana, que para más vaina, es en estos momentos una presidenta encargada del país, macaca, mona, todo eso es improperio. Y además lo hace que lo griten en público. Y de paso la gente le responde. Un evento que a todas luces tiene un sesgo político y un apoyo político de parte de los partidos políticos que apoyan a la Machado allá y que seguramente metieron que dos españoles allá para que se vieran inflados. Y que desde ahí clamen por el racismo y por el clasismo. En el siglo XXI, a un país latinoamericano que nosotros nos liberamos de los españoles gracias a Simón Bolívar. Esto, sin duda alguna, tiene un mensaje histórico. Y es que la Machado y su combo con Bolívar no están, porque él era elitesco, era de clase, pero nunca era racista, ni nunca era clasista. Pero el que venga de un individuo que no era, a pesar de ser catirito, bonito, no era tampoco de la alcurnia caraqueña. Pero bueno, gracias a la música, al canto, se proyectó en Europa y se quedó justamente en España, ¿no? ¿Y saben qué nos recuerda esto también? Cómo transforma el medio ambiente extranjero a los venezolanos. Y no precisamente los transforma para bien. Nos terminan recordando y me terminan dando la razón a algo que yo advertí hace varios años atrás. Y era que teníamos que acostumbrarnos a ser atacados por nuestros propios hermanos, pero que vivían en el exterior, no porque los países a donde se fueron sean socialmente tan malos que los transformasen en unos monstruos contra Venezuela, sino que ellos, siendo unos autodesplazados, unos autoexilados y unos exilados por torpeza, por creer o caer en los discursos políticos de esa mujer al cual él defiende, dentro de esos resentimientos migratorios, iban a comenzar a atacar al venezolano que se quedó. Porque el 60% de los venezolanos son sí, Nini, y más del 80% rechazan la violencia que esta gente quiere inculcar. Y más del 90% del país va a rechazar, aunque no lo mencione, por el temor a la espiral del silencio, este discurso balurdo de este bate quebrado. Gracias, Carlos Baute, por demostrarnos a los venezolanos que seguimos en Venezuela que ustedes no pueden tener ni voz ni voto en lo que sucede en nuestro país. Gracias además por ser parte de un show que nos sigue demostrando lo poco que a la señora Machado la sigue. Y seguramente cada día la van a seguir menos. Gracias por permitirnos ver que de política no hablan nada y que son una banda de mentirosos. Pero sobre todo, ¿sabes algo? Y aquí ya he hecho esta reflexión varias veces y por eso es mi posicionamiento radical, porque este sí es radical.
en contra del machadismo y en pro de la reconciliación de mi país, es que resultó que los resentidos sociales eran realmente los que seguíamos a estas bandas de pseudo líderes opositores, que fuimos migrando desde Manuel Rosales, Capriles Radonsky, luego Leopoldo López, hasta terminar en esta joya que no es una joya de corona, es una joya de Barranco, María Machado.